Bienvenidos. En este video vamos a revisar los principios de administración de riesgos, entendidos como las bases que permiten gestionar los riesgos de forma efectiva dentro de cualquier organización. Para comenzar, la administración de riesgos es un proceso sistemático que permite identificar, analizar y tratar los riesgos que podrían afectar el cumplimiento de los objetivos. Es fundamental para tomar decisiones informadas y debe estar presente en toda la organización. El primer principio establece que la administración de riesgos debe integrarse en todas las actividades, procesos y niveles de la organización. No es una tarea aislada, sino parte de la gestión diaria. En el principio 2, la administración de riesgos debe de ser estructurada, detallada y exhaustiva. Esto permite obtener resultados consistentes, comparables y confiables. El principio 3 nos dice que cada organización es diferente. Por eso, la administración de riesgos debe adaptarse al contexto, tamaño, recursos, sector y objetivos específicos de cada institución. En el principio 4, la administración de riesgos mejora cuando las personas involucradas participan activamente, aportan perspectivas, experiencia y conocimiento que permite una gestión más informada. El dinamismo significa que los riesgos no son estáticos, pueden aparecer, cambiar o incluso desaparecer conforme cambia el entorno interno o externo de la organización. Por eso, la gestión del riesgo debe ser flexible y capaz de anticipar estos cambios para responder al tiempo. El siguiente principio es tener la mejor información disponible. Esto quiere decir que las decisiones deben basarse en información histórica, datos actuales y también explicativas futuras. La organización debe comprender que toda la información tiene limitación e incertidumbres, pero aún así debe ser clara, accesible y confiable para tomar buenas decisiones. Otro principio importante son los factores humanos y culturales. Aquí se reconoce que el comportamiento y la cultura de las personas dentro de la organización influyen directamente en cómo se identifican y se manejan los riesgos. Una buena cultura organizacional ayuda a que el riesgo se tome en serio y se gestione correctamente. Después está la mejora continua. La gestión del riesgo no es algo que se hace una sola vez y se deja de ahí. Al contrario, debe ir mejorando constantemente a través de la experiencia, del aprendizaje y de la evaluación de los resultados. Esto permite que con el tiempo el proceso sea más eficiente y más efectivo. Finalmente, es importante aclarar que en el proceso de gestión de riesgos debe de estar integrado dentro de la toma de decisiones de la organización. No es solo un proceso aislado, tiene que estar presente en la planeación estratégica, en las operaciones diarias, en los proyectos y en cualquier actividad importante. Y además, aunque ésta se representa en pasos, el proceso no es completamente secuencial. Esto significa que se revisa, se retroalimenta y se ajusta constantemente. La gestión del riesgo implica aplicar de forma sistemática políticas, prácticas y procedimientos en todas las actividades necesarias para mantener el control de los riesgos y proteger los objetivos de la organización. Ahora bien, por ejemplo, pensemos en una empresa multinacional que opera en un país donde las tasas de interés comienzan a subir rápidamente. Gracias al principio de dinamismo, la empresa detecta este cambio económico y entiende que la demanda puede disminuir. Tomando la mejor información disponible como datos del Banco Central, proyecciones de inflación y reportes financieros, ajusta sus previsiones de ventas y reduce sus expectativas de ingresos. Además, sus equipos de finanzas y ventas participan en el análisis, demostrando el principio de factores humanos y culturales, ya que cada área aporta su experiencia para tomar decisiones más completas. Finalmente, la empresa documenta lo aprendido, evalúa qué funcionó y qué no, y mejora su proceso para el futuro, aplicando el principio de mejora continua. Al evaluar el riesgo en un país, la empresa multinacional debe considerar no solo factores políticos, sino también los financieros. Entre los más importantes están la situación económica, las tasas de interés, el tipo de cambio, la inflación y el poder adquisitivo del gobierno. Primero, la tasa de interés. Cuando las tasas de interés suben, el crédito se vuelve más caro, la economía se frena y las personas consumen menos. Esto provoca una caída en la demanda de los productos de la empresa. En cambio, cuando las tasas bajan, la economía se estimula porque hay más consumo de inversión, lo cual aumenta la demanda. Por eso, una multinacional siempre debe vigilar las tasas del país al que quiere entrar. Segundo, el tipo de cambio. El tipo de cambio influye directamente en las exportaciones y en los ingresos del país.
Si la moneda local se devalúa, los productos extranjeros se vuelven más caros, lo que puede reducir las ventas. Por otro lado, si la moneda es fuerte, las importaciones son más fáciles, pero las exportaciones pueden volverse menos competitivas. Esto afecta a la empresa tanto si vende dentro del país como si exporta desde ahí. La inflación es uno de los factores de riesgo financiero más importantes que una empresa multinacional debe considerar cuando evalúa entrar o mantenerse en un país. La inflación se refiere al aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios, pero más allá de una definición, lo importante es entender cómo afecta directamente a la operación de una empresa internacional. Cuando la inflación sube, el poder adquisitivo de los consumidores disminuye. Eso significa que las personas pueden comprar menos con las mismas cantidades de dinero. Para una empresa multinacional, esto es un riesgo muy relevante, porque una reducción en el poder de compra de la población provoca una caída en la demanda de sus productos. Si los consumidores están gastando más en productos básicos como alimentos o transporte, dejan de lado productos secundarios como ropa, tecnología o entretenimiento. Por eso, la inflación tiene un efecto inmediato en las ventas. Además, la inflación también afecta en los costos de operación de una empresa. Cuando los precios aumentan, sube también los costos de materias primas, salarios, energía, transporte y otros insumos necesarios para producir o distribuir bienes. Esto significa que la empresa enfrenta una doble presión, vende menos y cuesta más producir. En casos extremos, las ganancias pueden disminuir considerablemente o incluso desaparecer. Por eso, la inflación es un riesgo financiero que afecta directamente al consumidor, a los costos de producción, a la rentabilidad de la empresa y a la estabilidad del país. Cuando una empresa multinacional analiza el riesgo de entrar a un nuevo mercado, la inflación es uno de los primeros indicadores que evalúa, porque puede determinar si un país es atractivo o si representa demasiada incertidumbre para operar. Cuarto, la situación económica general del país. Si el país está en recesión, la demanda de productos baja drásticamente. Un ejemplo claro es la recesión europea de principios de los años 90, cuando empresas como Nike, Disney y Ford sufrieron una caída importante en su desempeño debido al bajo consumo en Europa. Esto demuestra cómo la situación económica de un país puede afectar incluso a las compañías más grandes del mundo. Y por último, las políticas gubernamentales derivadas de problemas financieros. Cuando un país enfrenta dificultades económicas, su gobierno puede aplicar políticas para proteger empleos y las empresas locales. Por ejemplo, en España el gobierno solo permitió a Ford instalar una planta si cumplía ciertas condiciones muy específicas. Solo podía vender hasta el 10% del mercado local y tenía que exportar dos terceras partes de su producción. Estas medidas buscaban proteger a la industria española y limitar la competencia extranjera. Esto demuestra que además de la economía, las regulaciones pueden representar un riesgo financiero importante. Para ir concluyendo, podemos decir que los principios de la administración de riesgos permiten que una organización anticipe problemas y tome mejores decisiones. Al integrar el riesgo en todas las actividades, adaptarlo al contexto real y mejorar continuamente, la gestión se vuelve una herramienta sólida y estratégica. Y por otra parte, el riesgo también está influido por lo que sucede fuera de la organización, especialmente en el entorno financiero del país. Elementos como la tasa de interés, la inflación y los tipos de cambio pueden modificar desde el costo de los insumos hasta la capacidad de compra de los consumidores. Y cuando estos factores cambian, las empresas deben ajustar sus estrategias para mantener estabilidad. Además, cuando un país se enfrenta a presiones económicas, los gobiernos pueden implementar políticas para proteger su mercado interno, como exigir mayores requisitos a empresas extranjeras o limitar cierto tipo de operaciones. Todo esto muestra que el contexto económico es variable y puede crear oportunidades o amenazas. Por eso es fundamental que la administración del riesgo considere estos factores externos para anticiparse a cambios y tomar decisiones mejor informadas. Para finalizar, es importante recordar que la administración del riesgo es un proceso dinámico y en constante evolución. Los riesgos cambian con el tiempo y con el entorno,
y por eso las organizaciones necesitan herramientas que les permiten adaptarse, anticiparse y responder de forma inteligente. Aplicar los principios de administración de riesgo no solo ayuda a identificar amenazas, sino también a reconocer oportunidades y fortalecer la toma de decisiones. Cada uno de los principios, como la integración, la información confiable, la participación de las personas y la mejora continua, aporta una base sólida para construir una gestión más responsable y estratégica. Además, cuando la organización analiza tanto los factores internos como los factores externos, puede comprender mejor cómo ciertos cambios económicos, sociales o financieros pueden impactar sus objetivos. Esto permite actuar con mayor seguridad y tomar decisiones que realmente protejan el valor de la empresa. En resumen, gestionar los riesgos no se trata únicamente de evitar problemas, sino de prepararse, adaptarse y avanzar con claridad en un entorno que siempre está cambiando. Y cuando una organización aplica estos principios de manera consciente, está fortaleciendo su futuro y asegurando que sus decisiones tengan un impacto positivo y sostenible. Muchas gracias por su atención. A continuación, los dejamos con este video. Ninguna empresa, sin importar su origen o tamaño, está exenta de sufrir algún tipo de riesgo que pueda afectar de forma directa o indirecta a sus actividades, su desarrollo o al cumplimiento de sus objetivos. Es por esto que es tan importante contar con un sistema de gestión de riesgos que permita actuar de manera eficaz con el fin de evitar consecuencias negativas que puedan poner en riesgo la continuidad del negocio. Para poder actuar eficazmente sobre un riesgo, primero debemos conocer bien qué es un riesgo y cómo podemos medirlo. El riesgo es inherente a cualquier actividad mercantil. Para conseguir sus objetivos, creación de valor, obtención de beneficios, continuidad de la actividad, la empresa debe asumir riesgos. El riesgo se define como la posibilidad de que se produzca un contratiempo o perjuicio sobre las personas o las cosas y se evalúa mediante la medición de los dos parámetros que lo determinan: la magnitud de la pérdida o impacto y la probabilidad de que dicha pérdida o daño llegue a ocurrir. Con el fin de que las compañías puedan gestionar sus riesgos de una manera efectiva, la Organización Internacional de Normalización, ISO, publicó la ISO 31000. Una guía internacional que ofrece directrices y principios para poner en marcha los sistemas de gestión de riesgos. ¿Qué es la gestión de riesgos? La gestión de riesgos es el conjunto de actividades que se ponen en marcha para seguir y controlar los riesgos a los que se enfrentan las compañías. El punto central de esta metodología es la cuantificación del riesgo y para eso deben analizarse los dos parámetros clave que definen un riesgo: probabilidad e impacto. Probabilidad es la posibilidad de que un riesgo pueda ocurrir durante el transcurso de la actividad que desarrolla la empresa. Impacto, que puede ser cualitativo y/o cuantitativo, es el conjunto de consecuencias que origina un riesgo si llegara a presentarse, es decir, el efecto adverso de la materialización de riesgo. Ambas variables se cuantifican para establecer una graduación del valor del riesgo. Habitualmente se determinan escalas cualitativas genéricas del riesgo: muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo, o escalas numéricas aproximadas, del 1 al 5. La representación gráfica de los riesgos en unos ejes X y de probabilidad y de impacto nos ayuda a generar el mapa de calor o mapa de riesgos de la empresa. Una vez cuantificados los riesgos, debemos contrastar la adecuación de los riesgos que afronta la empresa con el nivel de riesgo que desea asumir. Es decir, se deben definir límites o zonas dentro de ese gráfico que nos ayuden a saber el tipo de acción a llevar a cabo con cada riesgo. Para ello debemos establecer apetito de riesgo. Es el riesgo que está dispuesto a aceptar la empresa para poder alcanzar los objetivos que se plantea. Lo decide cada organización. Tolerancia al riesgo. Se define como el nivel aceptable de variación en los resultados o actuaciones de la compañía relativas a la consecución o logro de sus objetivos. Es la cantidad máxima de riesgo que una organización está dispuesta a aceptar para lograr su objetivo.
Capacidad de riesgo. Hace referencia a la cantidad y tipo de riesgo máximo que una organización es capaz de soportar en la persecución de sus objetivos. Para entender estos conceptos, imaginemos un vehículo que por sus características técnicas es capaz de circular a 180 km por hora. Por la capacidad del conductor y las condiciones meteorológicas, toleraría circular a 150 km hora. Y para llegar de forma segura y en un tiempo adecuado, respetando los límites establecidos, el conductor decide viajar a 120 km hora. Este sería el apetito al riesgo. Estos tres parámetros, apetito, tolerancia y capacidad, que suelen representarse a través de colores, son los que van a definir y establecer en el mapa de riesgos de la empresa las acciones a llevar a cabo con cada uno de los riesgos identificados. Para llevar a cabo este análisis correctamente se establecen una serie de etapas. Estas etapas son las que componen el proceso de gestión de riesgos y son: 1. Identificación. Se trata de descubrir los riesgos y definirlos con detalle y en un formato estructurado. En esta etapa debe darse respuestas a preguntas como: ¿qué área se puede ver afectada por el riesgo? ¿De qué forma lo afecta? ¿Qué consecuencias trae al área y a la organización en general? 2. Evaluación. Los riesgos son evaluados y cuantificados en cuanto a probabilidad e impacto de ocurrencia. 3. Tratamiento. Consiste en seleccionar y ampliar las medidas más adecuadas con el fin de poder modificar el riesgo. Esto requiere la elaboración de un plan de acción para prevenir, reducir o transferir el riesgo. 4. Monitorización. Un proceso continuo de revisión para una gestión de riesgos proactiva, reevaluando los riesgos y monitorizando la situación de los tratamientos y controles implementados. Para elegir la estrategia más correcta con la que hacer frente al riesgo en cada caso concreto, se debe analizar, por un lado, el coste de cada una de las diferentes medidas que podríamos adoptar para reducir el riesgo. Por otro lado, se deben cuantificar las posibles pérdidas que derivarían de la no adopción de medidas contra el riesgo. Dependiendo, por tanto, del tipo de riesgo al que se enfrente y de la situación y características en que se encuentre la empresa, se debe elegir la estrategia de riesgos más adecuada. Las 4 alternativas más relevantes para tratar los riesgos son: 1. Reducir el riesgo. Busca modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes en su origen, minimizando la probabilidad de que el acontecimiento no deseado se materialice y su impacto en caso de que llegara a ocurrir. Como ejemplo, destacamos algunas medidas de control: preventivas, manuales de procesos y procedimientos, formación continua, etc. Detectivas, indicadores de riesgo, sensores de humo, alarmas, etc. Correctivas, plan de emergencias, procedimiento de actuación en caso de emergencia, extintores, copias de seguridad, etc. 2. Compartir o transferir el riesgo. Pretende transferir el riesgo a otra compañía. El ejemplo más común es la suscripción de una póliza de seguros con cobertura para el riesgo que se desea transferir. 3. Eliminar el riesgo. Se logra eliminando una actividad, un procedimiento o un proceso que puede ser la causa del incidente o modificándolos de tal forma que se elimine el riesgo. 4. Aceptar el riesgo. Cuando las acciones necesarias para eliminar un riesgo tienen un coste demasiado alto, superior a las consecuencias previstas de la ocurrencia del incidente, conviene pensar en la posibilidad de convivir con el riesgo y minimizar su impacto. El resultado del análisis se concreta en un plan de acción o tratamiento, es decir, la selección y justificación de una o varias opciones de tratamiento para cada riesgo identificado establecido, siempre en base a la priorización de acciones a llevar a cabo en función de la ubicación de los riesgos en el mapa de riesgos. La gestión de riesgos se concibe como una herramienta para apoyar a la empresa en la toma de decisiones de forma proactiva. Se aplica en el establecimiento de estrategias de toda la empresa y nos ayuda a proporcionar una seguridad e integridad razonable referente al logro de objetivos establecidos.